Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Una de las habilidades que admiro muchísimo de otros seres humanos es la habilidad de la música. Para serles honesta, en el aspecto musical, a Dios se le olvidó darme un poquito de ese talento, por lo que disfruto muchísimo cuando otras personas ejercen ese talento y lo comparten conmigo. En la mente de las personas dotadas con una habilidad especial de componer y expresar música, existe una realidad inmaterial en sus mentes en donde pueden procesar esos sonidos mentalmente, colocarlos en orden mentalmente, con variaciones de ritmos mentalmente, y luego describir esos sonidos en las notas o en el lenguaje musical para que otros puedan duplicarlos. Mozart, Bach y Beethoven fueron hombres dotados con una gran habilidad musical que es la envidia de muchos hoy día. La música mueve el corazón y las emociones. El sonido es un lenguaje que puede transformar cómo nos sentimos ese día. La música clásica nos puede relajar y hacernos sentirnos cómodos. Aún a otros puede ponerlos tan cómodos y relajados que los ponen a dormir. Por otro lado, la música bien alta como el punk gótico o el rock, en que algunas composiciones incluyen un lenguaje bien negativo y ofensivo, transforman el corazón y las emociones con sentimientos de agresión y falta de esperanza. Los autores de música casi siempre expresan una realidad implantada en sus corazones sobre cómo ellos interpretan la realidad en el mundo. La música no posee características materiales, pero es expresado mediante vehículos materiales. Puedes escuchar música en tu mente y esa música en tu mente nadie más la puede escuchar. Esa música en tu mente es inmaterial, pero es real. Esa música en tu mente es información la cual puedes transmitir a otros mediante escritos de notas musicales o sonidos mediante instrumentos. Ahora, ¿de dónde se origina la música y el lenguaje? ¿Por qué el ser humano posee creatividad? ¿Por qué el ser humano posee una habilidad de crear y comunicar ideas? ¿Es el ser humano un Dios omnipotente ya que posee esas habilidades? ¿O es el ser humano un ser creado por un Dios trascendental, quien creó al ser humano con la habilidad de crear y procesar información y así poder comunicarse con su creador? La música es el resultado de la creación de un ser con conciencia. La música es información, no solo es sonido, sino que es información que causa emociones en la persona. El Espíritu Santo de Dios es esa persona de la Santa Trinidad que, en cierta manera, opera como la música. Con esto me refiero a que el Espíritu Santo es también un ser con conciencia, que cuando habita en nuestros corazones, nos revela una información verdadera que mueve nuestro intelecto y nuestras emociones. El Espíritu Santo no tiene cualidades físicas, pero es un ser real, revelado en la Biblia, quien nos describe sus cualidades y su relación con los seres humanos. El Espíritu Santo nos habla en nuestras mentes y nuestros corazones y nos revela verdades que Dios desea comunicarnos. El Espíritu Santo no tiene límites en su capacidad de hablarnos. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, y trabaja hoy día aquí en la tierra como nuestro traductor entre Dios Padre y Jesucristo. Pablo escribió en Primera de Corintios, versos 9 en adelante, lo siguiente, y dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios habita en tu corazón y tu mente,
y el Espíritu viene a hacer esa música en tu mente. Entonces, como dice la palabra de Dios, que no hablamos con la sabiduría humana, sino que aprendemos a hablar con lo que nos enseña el Espíritu Santo. Y si tenemos la música del Espíritu Santo en nosotros, entonces lo que debemos demostrar y expresar son verdades espirituales, en términos espirituales. Y nuestros cuerpos y nuestras acciones vienen a ser los instrumentos musicales que expresan esas verdades reales de nuestra relación personal con el Creador del universo. Existe un solo Dios, quien creó todas las galaxias en el universo. Esas galaxias son como orquestas que están llenas de planetas y estrellas, que operan como los instrumentos musicales de la gran sinfonía natural de Dios y que están en gran exhibición ofreciendo una información, como la información inmaterial de la música, de que existe un gran compositor con una mente ilimitada y poderosa. Cada galaxia es un grupo musical, cada planeta y estrella en esa galaxia es un instrumento específico e independiente que emite el mensaje de su existencia al resto del universo. Ese mensaje de existencia lo podemos ver y escuchar hoy y podemos comprender que tiene que existir un ser eterno que haya causado que toda esa orquesta perfectamente en sintonía tuviera existencia. Dios creó una realidad inmaterial y espiritual y parte de ella la colocó en una realidad material física. Ese es el magnum opus de la creación de Dios. Ese magnum opus de Dios es el ser humano, quien es el objeto más amado de la creación de Dios. El entendimiento de la información que Dios puso en la creación natural y en el ser humano es la sinfonía más espléndida que el ser humano puede comprender cuando mediante el instrumento del Espíritu Santo comprende la magnitud del sacrificio que Jesús ejerció mediante el instrumento de la cruz. Como dije al principio, yo no tengo la capacidad de tocar instrumentos musicales, pero esa incapacidad no me limita a disfrutar de grandes obras. No me limita a comprender la gran magnitud y el valor de la producción de grandes obras musicales. Nosotros somos instrumentos en el magnum opus de Dios. La cortina se abrió con la creación. Los sonidos eran dulces y suaves como de violines en el océano. Los tambores tocaron duro como truenos, indicando el momento de la tentación y la caída al pecado. La obra continuó a través del tiempo, con todo tipo de instrumento musical tocando en varios momentos a diferentes ritmos. Las trompetas anunciaron la venida del Mesías. Los tambores enloquecieron cuando Jesús fue clavado en la cruz, gritando al cielo en desesperación. ¿En dónde estaba el Padre de la creación en la obra? Hubo una pausa, un silencio en todos los rincones del universo. Todos los instrumentos estaban en gran espera, ansiosos por revelarle al mundo que no existen sonidos amargos, sonidos tristes, sonidos violentos, sonidos corruptos, que no existe sonido de pecado que no pueda ser restaurado mediante Cristo. La resurrección de Jesús es anunciada al mundo mediante la dulzura de violines. Al día de hoy aún se escuchan los violines. Estamos aún en medio de su gran obra musical. Pronto escucharemos nuevamente las trompetas anunciando la segunda venida de nuestro Salvador. Y luego de un breve periodo en donde los tambores gritarán nuevamente al cielo, Jesús va a caminar con todos los que le aman a la gran recepción nupcial, inundada por el sonido de las campanas celestiales. Finalmente, los que aman a Cristo escucharán el fin de la obra y tendrán su asiento reservado en la próxima obra eterna, la cual Él ha prometido. Y esa obra no tendrá finalidad. Esa es la gran obra a la que se refiere Pablo en 1 Corintios 9, que dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿No estás ansioso de que llegue ese gran día?
Johann Sebastian Bach vivió entre el 1685 y el 1750 en Alemania y es reconocido como uno de los compositores y músicos más talentosos de todos los tiempos. Bach leía la Biblia fielmente y él buscó presentar verdades bíblicas correctamente tanto en la lírica como en sus composiciones musicales. El Dr. Chad Owen Brad indicó que Bach demostró que una persona puede servirle a Dios produciendo música que no es específicamente de orientación cristiana, tal como su Brandenburg Concerti, por el cual, por su propia estructura, aún demostraba una convicción de que Dios había hecho un universo bien ordenado. O sea, el orden en la música y la belleza de los sonidos y la combinación de sonidos tenían que ser el reflejo de un orden preciso, de alguien con capacidad de ordenar a precisión. El compromiso que tenía Bach con Cristo fue demostrado al Bach decirle a sus estudiantes que a menos que ellos comprometieran sus talentos hacia Jesús, ellos nunca serían grandes músicos. El otro arte que admiro mucho es el de la habilidad de las personas de producir pinturas y cuadros. En la cultura de hoy podemos distinguir de dos estilos generales de arte en las pinturas. Uno es el arte abstracto y el otro el arte representacional. Una pintura o cuadro representacional es aquel el cual el pintor duplica con la mejor precisión posible cómo una persona, objeto o paisaje natural se ve. Hay cuadros que parecen que son fotografías actuales de una persona, cosa o lugar. Cuando el artista pinta tal cuadro o canvas, él toma gran cuidado en explorar visualmente cada detalle del sujeto o del objeto y duplicarlo fielmente. Es el intento de poner en un canvas una copia pintada de una realidad física que se puede ver y tocar. El tipo de arte abstracto es lo opuesto al representacional. El arte abstracto consiste de pinturas que carecen identidad clara. El arte abstracto carece de una identidad específica. La interpretación de la pintura es bien amplia o del canvas es bien amplia y varía de persona en persona en lo que puede significar. La persona le impone significado al cuadro, en vez del cuadro ser claro en lo que significa. El arte abstracto se genera de figuras y de elementos que no son naturales. Por ejemplo, figuras geométricas y figuras que no representan fielmente la realidad natural de las cosas físicas. Tanto la música como el arte expresan una narrativa. Sin embargo, no todas las narrativas o las historias expresan la verdad de la realidad. Cuando hablamos de las narrativas sobre la existencia de Dios, hay personas que aplican la técnica del arte abstracto para definir cuál es la última realidad o aún si la última realidad existe. La cosmovisión del posmodernismo, la cual se basa en la idea de que la verdad es relativa a cada persona, tiene el mismo fundamento del arte abstracto en cuanto a que es la persona quien le asigna su propio concepto de Dios sobre su existencia y sus atributos. En el posmodernismo es el hombre quien dictamina cuál es la realidad, ya que el hombre ha rechazado la realidad en la narrativa de la creación y la realidad en la narrativa de las escrituras bíblicas. Muchas teologías y filosofías dentro de la nueva era operan como el arte abstracto. El hombre crea un canvas con una narrativa, con elementos de varias cosmovisiones incorporadas en un sistema cambiante. En el cuadro de la nueva era, el consumidor religioso selecciona entre una variedad de grupos, maestros y prácticas. Esa persona elige libremente el camino y el contenido de sus creencias de acuerdo a su gusto personal de espiritualidad. Una persona en la nueva era puede practicar el hinduismo, budismo, wicca, astrología, canalizamiento, trascendentalismo, misticismo o parapsicología. Entre las causas sociales de interés
puede que se encuentren asuntos ecológicos, los derechos de los animales, sanación holística y los ovnis. Una influencia del espiritualismo en la nueva era surgió de las enseñanzas de Madame Helena Blavatsky, quien fue la fundadora de la Sociedad Teosófica y quien enseñaba sobre cómo contactar maestros ascendidos, los cuales ella consideraba seres espirituales avanzados. Dentro de la narrativa general de los adherentes de la nueva era se encuentran las siguientes creencias. Primero, que el problema de la humanidad es uno de percepción. Segundo, es la creencia de que todo lo que existe es deidad. Tercero, de que el problema de la humanidad es el de ignorar que somos deidad, no que somos pecadores en rebelión. Cuarto, que la mente ejerce poder sobre la realidad. Quinto, que la meta del ser humano es perfeccionar amor o la de reencarnar hasta que llegue a nirvana. Sexto, que existen muchos métodos de contactar guías espirituales para navegar por el camino hacia la meta final. Y séptimo, que la meta final es la unión completa con la última realidad o la mente universal. No cabe duda que existe una sed espiritual bien grande en la humanidad. El desarrollo del humanismo secular en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo ha dejado a la humanidad espiritualmente vacía. El movimiento de la nueva era representa una forma de llenar ese vacío. No cabe duda que dentro de la mentalidad de los adherentes a la nueva era entienden que tiene que existir algo más en la realidad que solo la materia fría y sin vida. Las personas en la nueva era a menudo se refieren a la última realidad como la mente universal, como la inteligencia infinita o como amor incondicional. Cuando ellos utilizan estos términos, están mezclando dos tipos de lenguaje para Dios. Uno es el impersonal, el cual se compone de las características universales, infinitas e incondicionales. Y la otra es el lenguaje personal, que se compone de mente, inteligencia y amor. Al mezclar los dos lenguajes, intentan obtener lo mejor de ambos mundos, a la misma vez que intentan evitar las partes negativas de ambos. Por ejemplo, si Dios es uno e impersonal, entonces Dios puede ser pintado como incondicional en su aceptación, o sea, se remueve todo tipo de juicio, y Dios también vendría a ser un poder, el cual podemos manipular según nuestros propios deseos, y negamos que estamos obligados a obedecer a Dios. Por otro lado, si creen que Dios es una fuerza impersonal, entonces queda que Dios es un Dios frío y descuidado, en donde entonces se puede encontrar amor eterno. Las pinturas tienen un poder increíble de transmitir las verdades de Dios. En el verano pasado vi una exhibición de Biblias y otros documentos bíblicos de la antigüedad. A través de la historia hay grupos de personas que no saben leer. En la Edad Media había un gran segmento que no sabía leer. Varias organizaciones imprimieron Biblias basadas en dibujos y pinturas. Esos dibujos y pinturas transmitieron la narrativa del mensaje bíblico. Pero dentro de la nueva era, el mensaje bíblico es representado por obras abstractas, en donde cada ser humano pinta un canvas con cualquier símbolo o idea que viene a ser sus verdades personales fabricadas por sí mismos. En el canvas del ateísta, el canvas que representa la existencia de Dios está vacío. Tal vez su canvas es un puntito que representa una célula. Otro canvas son los crustáceos. Otro canvas los monos. Otro canvas el hombre. Y el último canvas, un canvas vacío, representando la narrativa de que el hombre cesa de existir. La narrativa representada dentro de las obras de arte en la cosmovisión del ateísmo oblitera la realidad de la información y el orden. La realidad de la información es inescapable. Podemos tomar el canvas con dibujos
bíblicos, utilizando el arte representacional, el cual intenta serle fiel a cada detalle de las verdades en las escrituras bíblicas y en la creación, y aceptarlo como verdad que dirige nuestras vidas. O podemos crear nuestro propio canvas con ideas y filosofías de cualquier sistema cambiante y creer que estamos viviendo la verdad y la última realidad. O podemos vivir con un canvas en blanco creyendo que vinimos de la nada y nos dirigimos hacia la nada. Pero la realidad es que el universo da evidencia de otro canvas. Como cuando el hombre es inspirado musicalmente a poner música por escrito, Dios, mediante el Espíritu Santo, inspiró al ser humano a escribir los 66 libros que componen la revelación de Dios en la Biblia. Aquellos que leyeron la Biblia han podido poner escenas en canvas sobre la creación, sobre eventos históricos bíblicos, sobre la venida, muerte y resurrección de Jesús y sobre la segunda venida de Cristo y un universo restaurado por Dios. La Biblia es como un cuadro fotográfico de la relación entre Dios y la humanidad. Todo ser humano tiene la oportunidad de recibir esas verdades con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Toda persona puede reconocer cuál canvas representa la verdad de la narrativa bíblica. No tenemos que saber cómo tocar instrumentos o cómo pintar un canvas, pero todos podemos recibir la narrativa bíblica de la realidad del pecado que transmite la Biblia y la narrativa real sobre el perdón y el amor de Jesús. Pero lo que más me gusta de la narrativa bíblica es imaginarme que Jesús tiene un canvas en el cielo con mi imagen en ella. Y que ese canvas con mi imagen lo tiene colgado en una habitación. Cuando nuestros familiares se van de su tierra a vivir en el extranjero, nos quedamos con fotografías colgadas en las paredes y esperando ansiosos ese día en que en vez de mirar una fotografía, estemos en presencia de la misma persona. En Juan 14, Jesús dijo, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Yo sé que Jesús tiene mi cuadro preparado con un canvas fotográfico colgado en la pared. Esa residencia es mía. Ya la tiene separada para mí. Y nadie le puede arrebatar a Jesús lo que le pertenece. Yo le pertenezco a Jesús. Pero la pregunta hacia ti es, ¿estás escuchando la música de la gran sinfonía de la verdad que Jesús quiere que disfrutes desde hoy y por una eternidad? ¿Tienes tú también un canvas con tu imagen en el reino de Dios? ¿Sabes si Jesús te está esperando ansiosamente en su reino? Recuerden visitarnos en Facebook bajo Apologética con Marta o en línea bajo apologeticaconmarta.org. Allí encontrarán mi nuevo blog, recursos de estudios para adultos y jóvenes en apologética cristiana, lista de libros recomendados, programas radiales en archivo y otros enlaces que les ayudarán a crecer en la apologética cristiana. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.